Muy buenas hermanos y amigos, vamos otra vez hoy a las lecciones que estamos teniendo sobre el libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal. Hoy vamos a una lección que es la número 14. Cómo proyectar la enseñanza dentro de los discipulados y dentro de la iglesia. Es importante saber cómo debemos nosotros transmitir lo que la Biblia nos enseña. Y algo muy importante que tenemos que tener cuidado. Antes de transmitir algo, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Lo entendemos? Y la segunda, ¿lo vivimos? Sí, porque de nada vale saber la Biblia y estudiarla y leerla tapa a tapa y explicarla si no la encarnamos en nosotros mismos, como dice la palabra, que somos cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Analicemos cómo nosotros en la iglesia, a través de la estructura del discipulado y de las prédicas, debemos proyectar la enseñanza y demandar que los que la reciben la vivan y la pongan por obra. Vamos pues a la lección de hoy. Los ministerios y el discipulado en la iglesia, capítulo número 14. Nuestro tema para hoy es ¿cómo proyectar la enseñanza? Estamos retornando al concepto del discipulado, porque nosotros somos cartas escritas. En esta lección queremos exponer las bases de una verdadera enseñanza bajo el principio del discipulado. Recordemos que para ser discípulos necesitamos algo más que una conferencia, o un sermón, o una clase, o un plan. La meta no es hacer doctores ni especialistas en la Biblia, sino formar las vidas y el carácter de los creyentes, para que ellos puedan reflejar la plenitud de Cristo. Y para lograr esto, necesitamos someternos a la sujeción voluntaria del señorío de Cristo, por medio de la palabra, y que sea la misma la que se manifieste en un ejemplo concreto en nuestras vidas. Uno de los mayores fracasos que ha experimentado la iglesia cristiana en nuestro tiempo es la formación de cristianos, debido a que estamos usando moldes duplicados, copiados del mundo, sin principios bíblicos. Actualmente, le damos más importancia a la cantidad de creyentes en un edificio que a la calidad de vida que tienen en sus hogares, trabajo y convivencia, lo cual es un grave error. Actualmente tenemos los templos llenos de luces que solo brillan debajo de la mesa, o somos sal almacenada en un granero mientras el mundo se pierde. Nuestro fracaso está en que le hemos dado tanta importancia al conocimiento que nos hemos olvidado de la convivencia. Porque dice la Biblia en Lucas 8, 16, 18, nadie puede encender una vela y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero para que a los que entren puedan ver la luz, pues no hay nada oculto que no se descubra. Sabemos y tenemos mucha Biblia en letra, pero en vida y espíritu no hay nada. Estamos vacíos por la falta de amor. Y es tanto el ruido que hace nuestra forma de vivir que la gente no puede escuchar nuestras palabras ni ver en Cristo nuestras vidas. Somos conscientes que la realidad cristiana se compone de vida y hecho, y no solo de conocimiento y experiencias vagas, o de palabras muy lindas, porque, tristemente, somos muchas veces más dicho que hecho. Continuamente encontramos en la Biblia expresiones como, no es decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad. El que escucha mi palabra y la vive, ese es mi discípulo. No seáis oidores, sino hacedores. Soy mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Haz esto y vivirá. Son las palabras claras de Jesús, lo cual demuestra que la importancia no es conocer, sino vivir diariamente el amor de Cristo. La iglesia primitiva no tenía Biblias impresas, ni tratados, ni libros de teología, ni seminario, pero tenía algo que a nosotros nos falta. Ellos tenían testimonios vivos de esa palabra encarnada en hecho. Pero nosotros nos quedamos con la palabra impresa y nos falta el testimonio vivo de nuestras vidas. Compararé algo al ingeniero que diseña una casa, pero nunca la fabrica. ¿Para qué sirve entonces tener los planos si no la construimos? Hemos perdido el tiempo y el trabajo. No es el hecho de tener una Biblia, ni seguir un plan de estudio tipo escuela teórica, sino conocer y vivir hasta que podemos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Para lograr esto y poder producir hacedores en vez de oidores, tenemos que entrar en la palabra con una mentalidad no tradicional, ni de estudio tras estudio, o sermones tras sermones, o temas tras temas. Porque esto, sabiéndolo, si no lo vivimos, se pierde en el vacío. Debemos ir a la Biblia con una actitud de obediencia para poder formar en el discípulo un carácter, porque esa es la meta, forjar por medio de la relación un carácter cristiano. Si comemos mucho de una vez, automáticamente nos indigestamos, ¿verdad? Si transmitimos una enseñanza y enseguida otra y otra, sin haber dado tiempo a practicarla o vivirla primero, esto equivaldría a no digerir para seguir comiendo. Y entonces ocurriría que formaremos oidores por doquier que lo saben todo en la Biblia, pero tristemente no tienen tiempo de vivir nada. Es por ello que como primer paso para iniciar un discipulado, debemos ir a la palabra con una conciencia de formación, más que de una conciencia de conocimiento. Y para ello debemos considerar algunas pautas que les vamos a dar. ¿Cómo leer y ver la Biblia? Muchos tienen el libro de la Biblia como si fuera un Dios. Creen que lo sagrado es la letra impresa y hasta le rinden culto a ella. No la doble, no la estruje, no la marque, etc. La Biblia revela la realidad, pero no es la realidad. Pues con solo saberla no podremos llegar al cielo. Para llegar al cielo no hay que saberla, sino vivirla. La Biblia nos muestra la luz, pero no es la luz en sí, sino que nos muestra cómo encontrar la luz. La Biblia nos muestra el perdón, pero no es el perdón, ya que el perdón no es simplemente saberlo o poseerlo, sino ejecutarlo. No tengo la salvación con cargar una Biblia. La Biblia nos muestra el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Podemos tener la Biblia puesta en un altar prominente en nuestros hogares y, sin embargo, estar fuera de la vida nuestra en el diario vivir. Lo primero que tenemos que tener en mente es que la palabra nos da letra, conocimiento y verdades, pero todo esto no vale nada si no lo experimentamos en nosotros mismos y lo encarnamos vivificándonos en la palabra.
El problema no es tener un mapa y ver un camino, pues esto no es nada en comparación con el andar por él, viendo todos sus detalles. El mapa es la sombra de la realidad. El camino es la realidad de la sombra. La Biblia es la sombra de Dios. La experiencia y la vida con Dios es la realidad vivificante. Como dice Colosenses 2:17, todo el cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. También Hebreos 8:5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Debemos evitar la bibliolatría y conocer que no es citar la Biblia de capa a capa lo que vale, sino vivirla. Recuerden que hasta Satanás citó la palabra de Dios en la tentación de Jesús, y él la conoce mejor que nosotros. ¿Qué dice la palabra al respecto? Que somos cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. 1 Corintios 3:3. Pero, ¿cómo leer la palabra para buscar en ella la vida que nos lleva a la realidad? Hermanos, lo primero que tendremos que evitar es usar la palabra para ajustarla a nuestros propios deseos y caprichos. Esto equivale a formar mi propio evangelio y doctrina, sacando un pedazo de texto de aquí y otro de allá, para formar el evangelio según san conveniencia, que yo le llamo el quinto evangelio o el evangelio según san evangélico, ya que tomo lo que me gusta, pero paso por alto lo que no me gusta. El evangelio según san conveniencia es aquel en el cual me apoyo cuando quiero hacer lo que me da la gana. Esto ocurre cuando voy a las escrituras premeditadamente para buscar sostener mis decisiones preconcebidas y justificar así mis errores. Por ejemplo, no quiero sujetarme a nadie y busco un texto que me apoye, mutilando el sentido, marco y contexto para formar mi propia doctrina. Otro caso es el que, al desear dividirse por orgullo, extrae de la palabra algo que parece bíblico y eclipsa el amor que todo lo soporta, para dar lugar a su jactancia espiritual, mutilando el cuerpo del Señor, que es su iglesia, para satisfacer sus caprichos personales. Otro ejemplo es el caso de los que predicamos y tomamos solo la oferta de Dios para atraer a las personas y le ocultamos las demandas, porque tenemos miedo que al verla no pasen al frente o levanten la mano. Es mejor decirle, acepta a Cristo porque te ama y no hay ningún compromiso, que tener que decirle, acepta a Cristo, toma su cruz, síguele y acepta el sometimiento en todo. La gente recibe mejor la oferta barata que la demanda dura. Cuando presentamos a la gente un evangelio al gusto del creyente y ocultamos aquello que le puede disgustar para ganarlo para Cristo, estamos predicando un evangelio mutilado, manipulado y no bíblico. Y esto es contrario a la realidad misma de la palabra. Por eso Apocalipsis 22, 18, 20 dice, porque yo testifico a todos el que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Yo creo que la palabra es clara al respecto. Actualmente estamos llenos de predicadores que tienen vendas mágicas
que ofrecen un evangelio en donde no hay sufrimiento y anuncian que el que acepta a Cristo va a dejar de sufrir. Otros lo atraen con un evangelio mutilado, donde despiertan la ambición, ofreciéndole a la gente riquezas terrenal con un mensaje de prosperidad. Algunos otros ofrecen un evangelio de fantasía y otros un evangelio que te hace Superman, escondiendo la realidad de que ser cristiano es estar preparado para sufrir pruebas, tribulaciones, dolores, persecución, dificultad, y también habrán días malos. Hay que enseñar la realidad de Jesucristo con todas sus exigencias y bendiciones, pues la salvación se adquiere mediante la proclamación de su señorío, que nos hace siervos sujetos a su voluntad. Para evitar una generación de cristianos a su manera, tendremos que formar discípulos que vayan a la palabra de Dios con ciertas bases sólidas, para buscar la realidad de Dios y vivirla, y no la sombra de Dios, que es el conocimiento. Porque, ¿qué eres tú? ¿Un creyente o un discípulo? Lo primero que tomaremos en cuenta para lograr esto es saber cómo leer las Escrituras. A la hora de hacerlo, debemos estudiarla en conjunto, o sea, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Lo más importante no es aislar un verso y unirlo a otro, ignorando que la Biblia no fue escrita con la división de libros, capítulos y versículos, ya que todo era un conjunto, como una carta que tú o yo podemos hacer y enviar. Por ejemplo, la epístola a los tesalonicenses se escribió primero, 51 años después de Cristo, que la de los filipenses. Sin embargo, al ver la Biblia, encontramos que aparece después. El libro de los Hechos se escribió mucho después de la gran mayoría de las epístolas y sin embargo es el quinto libro del Nuevo Testamento. Y así, por ejemplo, vemos que no todo el orden es igual en las Escrituras. Cuando los escritores bíblicos escribieron, no pensaron en lo más mínimo que se colocaría en el orden actual, ni que se dividiría la Biblia en versículos y capítulos. Una epístola era una carta escrita, sin división de capítulo y verso. Así que debemos estudiarla como tal, no mirando los versos y capítulos aisladamente, sino el tema y la idea del conjunto. Para ello, debemos saber, antes de leer un libro de la Biblia, lo siguiente. 1. ¿Quién escribe y por qué escribe? 2. Fecha y lugar donde ese libro se escribió y para quién. 3. Tener una idea de las costumbres de la época, el marco histórico y la geografía. Llamaremos a este sistema de estudio por libro conocimiento de conjunto, porque buscaremos en cada libro verdades y realidades para provecho de nuestro a través del conjunto de los escritos. No podemos aislar un texto de otro dentro del contexto. Para ello, debemos tomar los principios de las reglas de la hermenéutica. ¿Qué son las reglas de la hermenéutica? Si un documento está en otro idioma, se necesita un conocimiento de ese idioma, incluyendo una comprensión de la estructura y la expresión idiomática de ese idioma en la época. Tenemos que reconocer los tipos de formas literarias
y comprender el contexto histórico y el tiempo preciso en que fue escrito. Así podremos establecer un criterio del documento. ¿Cómo estudiar la Biblia para vivirla y crecer? Sabiendo cómo leer la Biblia, pasaremos ahora a estudiarla para vivirla. No solo buscaremos estudiarla en su conjunto, sino bajo el concepto de los temas más importantes de la misma. Y así formaremos un correcto crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. En las células de discipulado usaremos el estudio de conjuntos. ¿Qué es esto? Estudiando el texto en el conjunto con los contextos y buscar el estudio de concepto, palabras clave dentro del texto. Esto último será de vital importancia para formar un verdadero pueblo de Dios con entendimiento claro de la palabra. Partiendo de los puntos anteriores, tenemos que entrar a la formación de discípulo. Para ello tomaremos verdades y conceptos clave que se enseñarán y enfatizarán a lo largo de la enseñanza, hasta que estos dejen de ser solo una enseñanza para que formen parte de una realidad viviente. Un énfasis es la consecuencia y el resultado de utilidad sobre una palabra que encierra mucha enseñanza. Y en la enseñanza, la primera lección no se debe dejar hasta que se lleve a la práctica. Por lo tanto, si primero no entienden el principio, no pasaremos al final. Y así puede tomar meses en que podamos asimilar la vivencia de lo aprendido en la palabra. La pauta a seguir para no caer en el error y formar solamente oidores olvidadizos es tomar una lección sobre cierta verdad cristiana y comenzar a vivirla. Ejemplo, hablamos del amor. Y al estudiar esta realidad en la palabra desde todos los ángulos, escritos y conceptos, llegamos a tener una idea de cómo debemos vivirlo. Y entonces poner tarea para que el amor comience a formar parte de mi conducta. Después, debo proyectarlo hacia los demás, realizando tareas prácticas de vivencia para ejercer con la vida esta lección, hasta que asimilemos ese amor estudiado en hechos concretos. Por ejemplo, si es un discípulo joven que demuestra el amor en la casa, haciendo cosas que nunca antes había hecho, lavar los platos, limpiar la casa y revelar con hechos la realidad del amor. Buscaremos las áreas en donde vivir el amor sea más factible y nos enfocaremos hacia esa dimensión de la vivencia, hasta que esto llegue al amor más sublime, que es el amor ágape, que es el amor de Dios. Y no entraremos a otro concepto o tema hasta que entendamos muy bien que el amor ágape se da incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Si no se logra el amor como fruto de conducta en un mes, seguiremos en este tema y solo lo dejaremos cuando el mismo sea parte del estilo de vida. Así formaremos ejemplos vivientes y no solamente cerebros con conocimientos de amor, pero sin saber vivirlos en la práctica. Si tomamos el tema de sujeción, no dejaremos de enfocar este tema hasta que todos estén sujetos, como manda la lección. Si estudiáramos el señorío de Cristo, no dejaremos que este tema
se abandone hasta que en verdad el Señor sea el dueño y Señor de todos nuestros bienes. Recuerdo que en Honduras comencé el discipulado y tenía un discípulo que como producto de esta tarea le puse como trabajo actuar en su hogar como siervo de Jesús. Por lo tanto, iba a hacer aquello que no le gustaba y que para algunos, de hecho, es difícil. Y lo más molesto. En este caso era ayudar a su madre a fregar y limpiar los trastes de cocina. Este joven durante una semana ejerció el señorío de Cristo haciendo todo aquello que no le gustaba en su casa como siervo. ¿Saben cuál fue el resultado? Fue tremendo. Sus padres quedaron impresionados por su conducta a tal grado que los atrajo a la iglesia. Así que él predicó sin palabra, pero con hecho, cumpliendo aquel mandato de Jesús en Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. La formación del discípulo en su carácter cristiano debe ser lenta y paulatina, según vaya viviendo cada lección en todo el conjunto, va creciendo. Tristemente lo que ocurre en la iglesia de hoy es que una semana le hablamos de una necesidad y la otra de otra. Hoy le enseñamos a orar, la otra semana de buscar almas, después de visitar y en la cuarta reunión de cómo diezmar. Al cabo de los tiempos ya no se acuerda de nada. Se olvidó de la primera lección y no la pudo vivir. ¿Por qué? Porque no se le dio tiempo de vivir una lección antes de pasar a la otra. En este nuevo marco de formación de vida, lo más importante es escuchar un sermón, pero tener tiempo de vivirlo. O recibir un estudio cada semana, pero no tener tiempo de vivirlo. Esto es un error. Debemos tomar un tema y no soltarlo hasta que la enseñanza se convierta en parte de nuestras vidas. ¿Qué tiempo debemos emplear en conocer y vivir el amor? Esto va a depender de la actitud del grupo o de la persona. Este es un asunto de tiempo, razón por lo cual no podemos hacer una programación rígida para que una persona vive el amor o el perdón o una vida de negación. Tristemente siempre es más fácil la teoría que la práctica. No podremos decir, nuestra meta por un mes es alcanzar un verdadero amor para todos. No podemos poner meta para el amor. Porque no todos van a digerir de forma igual el alimento que se le dio. Para poder amar de forma plena, tenemos que practicar la negación del yo. Solo renunciando al ego podemos crecer en el conocimiento del amor. Sin embargo, cuando vivamos una enseñanza, como en este caso el amor, estaremos automáticamente viviendo otras muchas que no estudiamos. Como por ejemplo, la unidad, la plenitud del espíritu, la edificación del cuerpo, el evangelismo. Ya que una enseñanza automáticamente va ligada a la otra. Por decirlo así, todas las enseñanzas van de la mano. Así que viviendo el amor, estaremos viviendo otras muchas verdades que ni siquiera conocíamos o nos enseñaron. Al terminar cada mensaje, estudio o enfoque sobre ciertos temas, tendremos que comenzar a vivirlo y practicarlo en nuestro diario quehacer, siendo la tarea hasta la siguiente enseñanza. Y en la próxima reunión vamos a discutir los resultados de haber vivido la enseñanza anterior, así como las dificultades y las consecuencias que trajeron a nuestras vidas o en la vida del pueblo de Dios. Tenemos que ir llevando los sentimientos con el conocimiento,
el corazón con el cerebro. Ambos van de la mano. ¿Cómo se proyectarán las enseñanzas bajo el discipulado? Si estamos en un marco de gente nueva, iremos proyectando la enseñanza de acuerdo no a un plan de estudio, sino a sus necesidades personales. Debemos considerar la situación socioeconómica del nuevo convertido. Para nosotros, de acuerdo a su necesidad, determinar qué área tenemos que educar. Pues la enseñanza depende de la necesidad del discípulo a su condición pecaminosa de la cual vino. Y cuando llegó a la iglesia, ¿cuáles son las características de las necesidades humanas? Hacia ahí proyectamos la enseñanza. En Argentina, como en Costa Rica, los que recibieron la luz del discipulado han tenido el problema de tener que luchar contra sus estructuras y costumbres arraigadas por años. Implantar un discipulado en una iglesia ya formada es tarea bien difícil, por no decir imposible. Mientras que para nosotros, que estamos formando iglesias desde este principio, es fácil, porque no hace falta una renovación de la mente, porque ya están dentro del marco de una iglesia que funciona bajo el principio del discipulado, como es nuestra iglesia local. Cuando se trabaja con gente nueva, no tendremos que afrontar cambio de estructura. No es lo mismo reeducar que educar, ya que no tenemos nada que sustituir, sino todo que dar. La formación de vida y poner un fundamento desde el principio es mucho más fácil que remover viejas estructuras para poder poner una estructura nueva o un vino nuevo. La aplicación del término renovación no cabe cuando iniciamos una iglesia con el principio del discipulado, pues partimos de la formación, ya que no estamos formando vida partiendo de una iglesia ya hecha, sino de cero, con una relación personal con nuevos creyentes, formando con ellos una iglesia bajo este principio. Sin embargo, no es igual cuando un grupo de iglesias ya establecidas tratamos de implantar un discipulado cuando ya tienen otras estructuras enraizadas, o el tomar a un hermano que viene de otra iglesia y anda suelto y no ha tenido paternidad espiritual, lo cual hace difícil el trabajo de discipularlo, porque al estar formado, desmantelar la estructura vieja para poner principios nuevos va a costar mucho trabajo. No es lo mismo educar que reeducar, ni es lo mismo construir que reconstruir. Nuestra ventaja está en que nosotros como iglesia no tenemos que cambiar estructura, ni destruir nada, ni contender, ni enderezar o modificar algo, sino formar nuevas vidas en el principio original, ubicados en el Señor con una mentalidad cristocéntrica, sin prejuicios sectarios, unidos en amor, dispuestos a una entrada a la iglesia bajo el señorío de Cristo y conscientes del papel actuar de la iglesia en la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús, como enseña Efesios 1, del 9 al 10. El discipulado nuestro lo iniciamos partiendo de un punto fijo: forjar vidas nuevas, ya que no es conveniente echar en odres viejos vino nuevo. Nuestro vino nuevo será echado en odres nuevos, estableciendo conceptos nuevos, pero muy antiguos, que fueron olvidados por la iglesia, pero que son tan viejos como la misma Biblia. Una vez
que sea realidad el señorío de Cristo, entonces aparecerá el amor, la unidad, el discipulado, la sujeción, la multiplicación, etc. Lo cual se hará evidente en nosotros, transformando nuestras vidas para hacernos discípulos. Y el edificio de la iglesia será entonces solamente un centro de entrenamiento, donde nacerá un avivamiento de pasión por las almas, y todos entenderán que es posible vivir en la forma en que vivió la iglesia primitiva en el siglo presente. Cabe ahora enfocar que nuestra vida tendrá que enfrentarse a una renovación de nuestro entendimiento en conceptos tremendos, antes de ver el crecimiento que está reflejado en el libro de los Hechos. Para ello, tendremos que vivir una serie de enseñanzas básicas y asimilarla a fondo en la vida de la comunidad bajo el principio del discipulado. Al iniciar un discipulado, el discípulo debe tener bien claro algunos conceptos y enseñanzas como son: 1. El señorío de Cristo. 2. El amor ágape. 3. La unidad del cuerpo. 4. La sujeción del miembro con miembro. 5. La comunidad de discípulos. 6. La multiplicación del discipulado. 7. La necesidad del ministerio. 8. La esencia de la iglesia local. Y 9. Los dones del Espíritu funcionando en la iglesia, operando tanto conceptos surgidos dentro de la palabra, nos va a dar el crecimiento en la forma en que lo vayamos analizando. Conclusión final. Ahora tendremos que partir de nuestra inmediata necesidad, pero no con apuro, ni por competencia. Recordemos que cuando una vida nace, no podemos adelantar su proceso de crecimiento intelectual ni de conciencia, aunque hagamos crecer su cuerpo y tamaño por medios vitamínicos. Todo sigue un proceso normal. Los dientes, las primeras palabras y el caminar de un niño es algo que aparece en un proceso debido a su tiempo. En otras palabras, la palabra se engendra en nosotros. La concebimos, la engendramos, nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos, nos multiplicamos y nos vamos con el Señor. Este proceso biológico natural es el mismo proceso que debe tener la iglesia de Jesucristo. Así que, hermanos, la misión nuestra es hacer discípulos y convertirnos todos en hacedores de discípulos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com, o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.